Bueno, les saludo con mucho gusto. Vamos a tratar de cerrar la tarde de hoy, ¿no? De todo lo que pasó allá en la zona de entre Azcapotzalco y Tlalnepantla. A ver, yo le hago una cronología final. El diálogo desde su entorno parecía casi imposible, porque estábamos entre la gran cantidad de medios de comunicación, entre los que participarían, en donde ni siquiera se pudieron presentar, y en donde había también, algunos hablan de vecinos, y yo, que iban, digamos, con pancartas y todo eso, y otros hablan de gente que era directamente del Partido de Acción Nacional. Debo de decirle que si se trata del aplausómetro, cada vez que hablaba el Partido de Acción Nacional había, si no aplausos, por lo menos aceptación, y cada vez que hablaba el PRI no había precisamente aplausos ni cosa parecida, sino más bien eran Pinocho y les decían muchas cosas. El diálogo se pudo haber dado o no se pudo haber dado. Yo creo que fluyó 3-4 minutos y no más. Las condiciones del diálogo no eran las favorables. Y esto es importante porque se fue tensando el ambiente. ¿Y por qué se fue tensando el ambiente? Se fue tensando porque no había condiciones y no había una especie de acotamiento como para poder escuchar y decir habla uno o habla otro. La forma en que los políticos se estaban expresando, que eso es muy importante, tenía mucho que ver con una actitud de parte de ellos que se encontraban ellos en medio de un ambiente y de un entorno que no era nada fácil. Y entonces cuando hablaban, se combinaban las ideas con las arengas y con un poco pues sí, la descalificación del otro, la descalificación de Peña Nieto, la descalificación del gobierno. A ver, el diálogo podía seguir o no podía seguir. No podía seguir el diálogo. O sea, no es que fuera a pasar algo en concreto y que yo lo viera, sino que las condiciones ya no estaban dadas porque estaba muy enardecida la gente. Entonces, al estar muy enardecida la gente, algo que vino a pasar, enardecida por diferentes razones, algo que pasaba es que ya al final no se escuchaban los motivos. ¿Cómo se da el final? ¿Cómo concluye todo esto? Concluye todo esto cuando alguien se le acerca a uno de los participantes del PRI, a Ruiz Esparza, y entonces voltea, y en el momento en que voltea le dicen es que aquí no sé qué, no sé qué, y entonces eso empezó ya todavía a tensar todavía más el ambiente. Créame que era un ambiente cerrado, no había muchas posibilidades como de salidas, que ya ve que en esto siempre es clave. Entonces, al no haber salidas y al haber ya muy poca posibilidad de poder seguir dialogando, porque ya no se iba a llegar a nada. Ya el asunto era el 127, el compromiso 127, y era la versión del Partido de Acción Nacional, es que es un puente, la versión del Partido Revolucionario Institucional es que es un distribuidor vial, y ya no había manera. ¿Qué es lo que pasó al final? Lo que pasó al final es que, insisto, si se trataba del aplausómetro, yo diría que era mayoritariamente, bueno, que era panista. Yo no escuché una sola arenga o un aplauso o una voz a favor del Partido Revolucionario Institucional. Entonces, cuando se da ahí el final, es precisamente es que ven aquí la pelota de béisbol, que la detuve, cuando se da el final, se van sumando incidentes. Y entonces Eduardo Sánchez se levanta y él toma el micrófono y dice esto y esto, y yo lo que digo es que me doy cuenta que ya no hay condiciones, ¿no? Y entonces en no darse cuenta uno que no hay condiciones, yo propongo que mejor ahí se dé por terminado el diálogo, pero originalmente quien plantea el asunto es el Partido Revolucionario Institucional. Ya no había manera de mucho, se lo digo en serio. La salida fue caótica, más caótica para los priistas que bajaron todo ese puente o ese distribuidor vial, como se le quiera conocer, y en donde ya pasaron cosas que su servidor no vio. O sea, yo no puedo presumir que las vi, no lo vi. Y entonces lo que sí vi, lo que sí me di cuenta es que el ambiente ya estaba muy tenso y que cuando iban caminando los priistas que iban adelante de mí, iba mucha gente a su alrededor, entre, no sé si conversando algo, diciéndoles algo, porque no lo alcanzaba a ver, pero sí dándome cuenta claramente que estaban en muchos casos impugnándolos, ¿no? O diciéndoles, es que ustedes, es que etcétera, etcétera. Esto es lo que yo vi. Cuando yo bajé y ya me fui y ya tomé la decisión de irme para el periódico, le puedo decir que lo que alcancé a apreciar fue las muchas versiones que hay. Había gente que estaba abajo, que eran vecinos, o en apariencia vecinos, y ellos estaban ahí mostrándome algunas cosas de lo que pasaba. Puedo decir que los que yo vi abajo, debido a la conversación que sostuve con ellos, eran vecinos. Y entonces ellos dijeron, pues es que esto está aquí, ya saben, ¿no? Y aquí pasó, etc.
Es un asunto de muchos intereses, es un asunto de muchas instancias esto, ¿eh? O sea, el 127 es una prueba, déjeme decirle, el compromiso 127, o no compromiso como dicen los priistas, es una prueba verdaderamente grande de esta complejidad de la vida del país, ¿eh? No sabe qué de circunstancias en su entorno hay. Intereses, todo lo que usted puede imaginar, pero así, y además está las constructoras, está el gobierno de la ciudad, porque el distribuidor vial o el puente, como usted quiera, cae a la Ciudad de México, ¿no? Y es la división de una calle que se llama López Mateos, fíjese López Mateos, entre el Distrito Federal y la Ciudad de México, entre el Distrito Federal, perdón, y el Estado de México. Bueno, yo ahí lo dejo, yo espero que usted haya tenido la información, no fue un asunto fácil, sí fue un asunto que al final se hizo muy tenso, y que pues obviamente unos lo vivieron con más tensión que otros, y creo que en ese sentido los priistas estuvieron más expuestos que los propios panistas, que al final incluso ellos se quedaron y platicaron un rato con gente que se les acercó, y bueno, y en todo el caudal de medios de comunicación que todos siempre sabemos, y más en circunstancias como estas. No le quiero sacar así como una especie de colofón y bueno, ya colorín colorado, pero sí le quiero decir algo. Creo que estas cosas deberían de repetirse más, pero es obligado que las condiciones en las que lo hagamos sean de civilidad. Y para ello creo que, en honor a la verdad, ese puente o la parte de abajo del distribuidor vial no nos hubieran servido de nada para un diálogo. Haya sido arriba o abajo, hubiera sido lo mismo. Hay que crear condiciones, y tengo la impresión, lamentablemente, que este asunto, colorín colorado, se ha acabado. No creo que vaya a haber otro diálogo de esta naturaleza, ni de broma. Creo que todo va a acabar a partir de ahora en los debates presidenciales y en los medios que tengan la capacidad de maniobra para poder invitar a los candidatos, ¿no? Ojalá, más de alguno lo puedan conseguir. Le mando un saludo, javiersolórzano.com.